¿Qué tal? Buenas tardes, estamos, o buenos días, buenas tardes. Buenos días, que yo no he comido todavía. Buenos días. Vamos a empezar con ya como es tradición, con ese post de análisis del genial Óscar Aro, que, bueno, ya sabéis, han empezado las carreras y con el inicio del Mundial también empieza la sección de Óscar. Lo primero, Óscar, equipación nueva, ¿no? Camisa nueva. Bueno, la verdad es que esto es un proyecto muy bonito que hace una gente de una agencia de Zamora, además, del gran Ángel Nieto, ¿no? Que justo más este fin de semana vamos a estar en Zamora porque, bueno, hacen el Motoclub Zamora, siempre hacen cosas muy bonitas al nombre de Ángel, y me han pedido este fin de semana estar allí, así que vamos a estar allí. Y bueno, es una agencia que se dedica sobre todo, creo yo, a cuidar a los moteros y a los pilotos, que creo que es de lo más importante que podemos hacer, ¿no? Cuidar a la gente a la que nos debemos. Estos son unas piezas que se ponen en los monos y lo que hacen es evitar ese patinaje que solemos tener los pilotos antes de llegar a la gravilla. Lo que se va a intentar es que en la carretera, cuando tengas un accidente, estas piezas que se ponen en los monos no patinen y lleguen los chales hasta los guardarraíles, que sabemos que son fatídicos para nosotros los guardarraíles, y en el caso del Mundial ponernos los monos para que los pilotos no lleguen a esa gravilla, que normalmente cuando llegan a esa gravilla es cuando llegan a lesiones, como en el caso de nuestro piloto que pasó en Australia, ¿no? Entras muy rápido en la gravilla con los pies, pegas en la gravilla y te sueles romper maleolos, calcáneo, tibia, peroné. Entonces, bueno, pues son unos amigos, tienen un proyecto muy bonito y quería echarles un cable. Muy bien, las antideslizamientos. Bueno, pues nos metemos en materia. Vamos al lío, que tenemos una gana de Qatar. Sí, muy bueno. Bueno, vamos a empezar por las categorías pequeñas. Ajá. Si te parece, que vamos a analizarlas también. Moto 3 y Moto 2. Victoria de Kaito Toba, del japonés, en Moto 3, y de Baldassarri en Moto 2. Dos carreras muy apretadas porque acabaron las dos en milésimas de segundo. Sí, bueno, yo creo que hemos tenido unos carrerones para empezar que no podían ser mejores, ¿no? Las tres categorías han entrado a 0,0 algo, ¿no? En el acumulado de tiempo, si suman la diferencia de las tres categorías, salían 100 y pico milésimas. Sí, no llega a medio segundo. Increíble. Entonces, bueno, en Moto 3, la victoria del japonés, que Toba es un proyecto totalmente, desde el punto de vista nuestro, de HRC, de Honda. Es un proyecto donde ha intervenido mucho Alberto Puig, donde esas ganas que tiene HRC de traer pilotos asiáticos, sobre todo japoneses, obviamente, ¿no? Entonces he hecho un trabajo con él. Yo le conocí porque yo ayudaba a un piloto también en la Red Bull Cup, entonces le he ido viendo crecer, luego en el Campeonato de España, en el CEP Repsol. Entonces es un piloto que he visto crecer y es un piloto muy bueno, es un gran piloto, es un piloto muy valiente, muy disciplinado, y que era normal, ¿no? Que estuviese ahí. Sí, a lo mejor una carrera un poco atípica de lo que suelen ser los entrenamientos de invierno, porque la gente siempre que ve los entrenamientos de invierno se piensa que luego la carrera se plasma, y no tiene nada que ver. Los entrenamientos de invierno, la gente se dedica a poner las motos en el sitio, no vas a buscar los tiempos, y luego, digamos que poner un neumático blando y hacer los tiempos es, entre comillas, fácil, por lo cual hay muchos pilotos que te crees que van a despuntar la primera carrera, pero luego llega a Qatar y lo que me decían a mí sobre todo los noveles, ¿no? Dice, es que aquí hasta el último va rápido, es que va todo el mundo rápido. Pero bueno, carrera de Moto 3 también, y de Moto 2, obviamente. Y de Moto 2. De Moto 3 conseguimos el primer podio del año, que para Canet. En Moto 2 no nos quedamos no conseguimos el podio, y en MotoGP sí que es verdad que segunda posición de Márquez, pero nos hemos ido de Qatar sin victorias, que fíjate lo que estamos diciendo, que un GP sin victorias suena a que ha sido un resultado discreto del motociclismo español, pero fíjate, 2 podios que nos vamos, pero es que estamos en un nivel ahora mismo. Ahora mismo yo pienso que el motociclismo está cambiando un poco, y de ello se ha encargado Valentino Rossi. Ya hablamos de esto el año pasado, y creo que ha hecho escuela Valentino Rossi con sus pilotos, con el VR46. No te digo que va a haber una sequía de pilotos españoles, porque no va a haber una sequía. Yo daba por hecho que Canet iba a ganar en Moto 3, creo que es un pilotazo, que está súper fuerte, está engrosado en una escudería con Max Biaggi, que ya ves tú, mejores consejos que Biaggi poca gente le puede dar. Y sí que es verdad que, por ejemplo, Alonso, que es un pilotazo también,
pero la primera carrera cuesta un poco. Yo siempre digo que el Mundial se pone un poco en su sitio cuando llegamos a Jerez. Sobre todo. Siempre, ¿no? En las carreras, las Overseas que llamamos, son 3 carreras, ahora vamos a Argentina, luego vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos ya sí que se refleja un poco lo que es el campeonato, pero cuando llegas a Europa y a Jerez es cuando empieza la gente, ya conoce de verdad, todos conocen bien los circuitos, se ha hecho la pretemporada allí y entonces ahí ya todo el mundo saca sus cartas. No obstante, creo que en Moto 3 tenemos que volver a trabajar mucho para volver a tener pilotos españoles. Nos falta un pelín, pero bueno, llegaremos. Yo pensaba también, te digo la verdad, pensaba que la vuelta de Romano Fenati, pensaba que un pilotazo fuerte porque vino desde atrás, hizo una remontada también muy buena, pensaba que iba a estar ahí adelante y para que veas que a un tío como Fenati le cuesta llegar, sí, es porque el nivel es bastante alto. Sí, al final la carrera de Qatar siempre no es tan significativa porque aparte está esa larga recta que cuenta mucho los rebufos. Nos metemos en MotoGP si te parece ya. Vamos a hablar mucho evidentemente de Márquez Dovizioso, pero primero cuéntanos ese podio, yo creo épico de Crutchlow, una tercera posición. También recordemos la primera carrera de Crutchlow desde su lesión el año pasado en Phillip Island. ¿Cuéntanos un poco cómo ha vivido Crutchlow esta lesión? ¿Cómo ha sido la recuperación? Bueno, la verdad es que ha sido un invierno muy duro para Cal, muy duro. Se llegó hasta barajear la posibilidad en su cabeza, nos dice ahora, obviamente, de que no iba a poder volver a competir porque la lesión fue muy, muy dura. Hubo varias operaciones y le costaba mucho coger, sobre todo, fuerza y este toque en el pedal trasero, ¿no? Ha sido unas operaciones que, gracias a Dios, tiene un equipo bueno, muy bueno detrás de él. Se fue directamente a Estados Unidos a hacer la pretemporada. Bueno, a hacer la pretemporada no, a curarse, porque pretemporada no hemos hecho apenas. Se subió por primera vez en enero en la bici para empezar a sentir un poco sensaciones, ¿no? de lo que podía ser la lesión y estábamos bastante asustados. De hecho, cuando llegamos a Malasia, el primer test, poniendo ahora la mano en el fuego, yo decía que no íbamos a estar en el top 10 ni locos, ¿no? Después de una lesión tan grande y sobre todo habiéndose perdido los test de Valencia, los test de Jerez, las 2 últimas carreras, habían pasado 4 meses, estábamos todos con una incertidumbre enorme, pero llegó allí, le hicieron, Alpine Star hizo un gran trabajo, le hicieron una bota especial, y no dio nada de guerra. De hecho, el primer día estábamos segundos y luego, bueno, se fueron bajando los tiempos, fuimos probando cosas. La moto nueva había mucho que probar. Sabes que ahora utilizamos un chasis totalmente distinto hasta ahora, que en vez de traer la entrada de aire a la caja de airbox lateral como era hasta el año pasado, ahora la tenemos frontal, utilizamos un chasis totalmente distinto. El propulsor que utilizamos, los motores, son motores que corren mucho, la verdad, han hecho un gran trabajo en HRC. Ya el test que había hecho Marc con estos motores había sido muy positivo, entonces el conjunto de la moto era muy bueno, pero había mucho trabajo para ponerla al día porque era una moto muy distinta a la 2018, entonces teníamos mucho trabajo por encima. Cal no estaba al 100%, no queríamos cansarle mucho el primer día, eran 3 días de trabajo y nos fuimos limitando a hacer pequeños steps hasta que pusimos la moto en el sitio y gracias a Dios pues la moto funcionó en Malasia. Luego llegamos a Qatar y fue un desastre. Llegamos a Qatar y tuvimos muchos problemas, tanto nosotros como Jorge Lorenzo. Se quejaban de que la moto no había manera de frenarla para poder hacer el paso de curva. Jorge se quejaba mucho. Luego el tema del timing de Qatar no ayuda mucho. Sabes que empezamos, los test son de 4 de la tarde a 10 de la noche, pero de 4 a 6 apenas ruedas porque la temperatura del asfalto es muy alta y luego no vale para nada para la configuración que tenemos para carrera, por lo cual los pilotos salen muy tarde a pista, salen a las 6 de la tarde hasta las 10 y el problema es que a las 9 estamos en mitad del desierto, a las 9 de la noche hay un bajón de temperatura muy importante, bajamos de 10 a 11 grados y esto hace que los pilotos pase lo que pasó, que se fueron muchos al suelo en el último periodo del entrenamiento y por eso entre uno de ellos, Jorge Lorenzo, pidió por favor el adelantar 1 hora las carreras. Se pidió, sí, en la comisión de seguridad se solicitó, pero no se podía porque bueno, ya estaba el formato de las carreras está hecho, los derechos de televisión a nivel mundial ya estaba hecho y no era tan peligroso, de hecho no hubo casi tantas caídas en la carrera, no se consideró tan peligroso como para tal, pero
Sí que es verdad que a nosotros nos complicó mucho el entrenamiento, estamos el 14, el 15, estamos muy perdidos en Qatar, muy perdidos. Es un circuito que para Honda es un poquito complicado, pero luego llegamos el sábado por la noche, se hizo un cambio drástico en el box, la configuración de la moto se cambió entera, hicimos unos cambios sobre todo de geometrías. Y bueno, pues yo no sé, este chico como es así, el Pitbull, salió al quali al 2, que no entrábamos ni tan siquiera directos, tuvimos que hacer el Q1 y el Q2, y la verdad es que cerró los ojos, tiró de gas y hizo un tiempazo, tanto él como Nakagami. Cuidado con Nakagami, que ha cogido esa 2018 de Cal, que no tiene nada que ver con la Honda 2017 que llevaba Nakagami, y ahora se ha subido a la 2018 y ha bajado casi del tirón un segundo en sus tiempos, o sea que muy contento con los dos, con los resultados. Y bueno, y en carrera, pues, ¿qué quieres que te diga? Es lo que te digo. Primero nos quitamos el sombrero con Cal, que estuvo además genial, como casi siempre, en la rueda de prensa luego del post, contando cómo había vivido la carrera. Una carrera que no tuvo nada que ver con los entrenamientos y que fue muy lenta, ¿no? Se rodó un ritmo plomizo, yo creo que era el ritmo incluso que marcaba Dobby y quizá también Márquez. Esto fue. Y hubo mucho tren. Nosotros, todas las motos tenemos un problema de consumo, entonces todos los pilotos tuvieron que salir con un mapa con un consumo muy, muy bajo, por lo cual se giraba en 56 bajos, o 56 bajos o 55 altos, pero ese ritmo, como tú dices, lo puso Dobby. Teníamos problemas todos teníamos que guardar gasolina y neumático trasero, y entonces pues todos se ajustaron un poco al ritmo que puso Dovizioso. Se rompió un poquito el ritmo cuando se puso delante Rins, que fue un poquito más rápido, pero tampoco las Suzukis podían avanzar mucho, por lo cual se hizo una carrera un poco en tren, que te digo, si no llega a haber el percance este que hubo con Miller, hubiera sido una carrera todavía más bonita, porque Miller justamente cuando hace el gesto este para quitar la espuma del asiento, la goma espuma que llevamos, toca Nakagami, se frenan 2 o 3 pilotos detrás, y esto hizo que se rompiese un poco ese grupito. Si Miller no hubiera roto ese grupo con esta circunstancia, hubiéramos sido un grupo de mucho más pilotos, porque nosotros acabamos con Nakagami, hicimos novenos, pero estábamos a nada de Valentino, detrás de nosotros estaba Morbidelli, estaba Alex Espargaró, hubiese estado Miller, o sea, hubiera sido un carrerón, pero que bueno, pasó esto que fue una faena, porque no se le despegó la goma del asiento. Os explico un poco cómo es, porque esto son las cosas que no se ven y que nos pasan a todos. Nosotros, en MotoGP se verifican los carenados, se verifican, que también vamos a hablar ahora de esto un poco. El tema de las alas y el tema de los carenados, tú verificas 2 para todo el año, y se verifican justo las fábricas, se guardan esto, es un comodín que guardas hasta el último momento. ¿Y en el último momento qué significa? Que cuando tú verificas un carenado tienes apenas 48 horas para pintar la moto. Entonces nosotros nos llegaron los carenados pintados el jueves. A Pramac, el equipo de Miller, le llegaron el mismo jueves que a nosotros. Nosotros teníamos suerte que habíamos pintado un set, pero ellos no tenían pintado el set. ¿Qué pasó? Que tuvieron que buscar un pintor en Qatar que pintase los carenados rápido para poder salir a carrera. Claro, imagínate la calidad de pintores que tenemos nosotros en Europa, son pintores que conocen cómo se trabaja el carbono, con una temperatura especial, con una capa muy fina para que no pesen. Pues estos pobres llevaron al primer pintor más o menos que trincaron allí, que a lo mejor lo más parecido que han visto una moto es un camello. Entonces le pintaron las culeras, los colines de los asientos de la moto, le pintaron pues un poco como, me imagino, brocha gorda. A brocha gorda, ¿no? con el rodillo y el botelé. Esto me imagino, es lo que me dijeron el jefe de equipo, es lo que me comentaron. Entonces yo me imagino el típico taller de chapa y pintura de Qatar, pues eso, de pintar camellos, ¿no? Entonces, el problema no es que se despegase la goma espuma, sino que se despegó la pintura, toda la pintura del colín. Claro, no habían dado, a lo mejor no hubiesen dado esa imprimación especial que llevamos en el carbono para que ataque, se quede bien pegada la pintura, sino que habían puesto seguramente una impresión distinta. Entonces, al no tirar esta imprimación, la pintura se despegó entero el colín, y con ello obviamente la goma espuma, y Miller se encontró allí como de repente, como un loco que no entendía lo que pasaba. Nosotros pensábamos que había roto el motor porque cortó enseguida, y luego vimos que tiraba esto, ¿no? Pero bueno, gracias a Miller se separó un poco la carrera. Y
Oye, una cosa que tú lo verás, se vio, la carrera al final se decidió por 23 milésimas. Márquez no pudo por rebufo adelantar a Dobby, pero la Honda, y lo dijo Márquez, lo dijo Kral, lo dijeron todos, han mejorado mucho en aceleración, en velocidad punta sobre todo. Sí, nosotros fuimos la moto más rápida el viernes y creo que también el sábado, la de Cal, y teniendo problemas de paso de curva. Quiere decir que cuando tienes un problema de paso de curva, tardas más en abrir el gas. O sea, si tardas más en abrir el gas y aún así tu moto es la más rápida, es porque tienes un propulsor debajo del culete que corre y mucho. Sí, sí. Se había visto, de hecho, en pista las cámaras del helicóptero como las Ducati las aguantamos. Tenemos un problema enorme hasta el año pasado porque las Ducatis corrían mucho y ahora tenemos un motor que la verdad creo que el paquete de chasis, motor y aerodinámica de Honda hemos dado un saltito adelante y nos hemos puesto a la altura de Ducati porque se iba. Claro, Márquez dijo que en Honda estaban obsesionados con el tema de la velocidad punta. Siempre en Honda además han presumido de ser normalmente una moto súper potente, muy potente comparada con la competencia, y estos años lo han pasado mal en Honda con ese tema. Es que piensa que la prioridad 100% en HRC, en la familia Honda, la prioridad ante todo es que no se rompa un motor. Esa es la prioridad. Entonces nosotros tenemos caballos, estamos alrededor ya de 300 caballos en los motores de MotoGP. Pensar que es una moto que está alrededor de 300 caballos y 150 kilos de peso, es algo bestial. Pero al dársele tanta prioridad a la no rotura de motores en Honda, esa fiabilidad hace que no puedas disfrutar de un motor a lo mejor con tantas prestaciones como hace Ducati, que arriesga mucho y de hecho se rompen muchas veces los motores de las Ducatis, ¿no? Entonces, este año se ha trabajado mucho en eso, porque lo dices tú, un poco de traumático, ¿no? El que Ducati siempre tenga motores más potentes. Pero yo ahora mismo creo que la virtud de Ducati no es solamente el motor. Ducati ha hecho una moto que funciona en todos los circuitos. Ducati antes tenía una moto que, por su configuración, sobre todo de motor y a lo mejor menos de chasis, pues eran motos que brillaban en Austria, en Malasia, en Mugello, circuitos muy rápidos, curvas muy rápidas. Es que Ducati ahora va bien en todos los sitios. Han hecho una moto muy buena. Creo que además el paso de Jorge Lorenzo por Ducati les ha ayudado bastante, porque Jorge es muy bueno a la hora de poner la moto en el sitio, y el trabajo obviamente que ha hecho Dobby. Entonces hemos visto unos test espectaculares de Petrucci y hemos visto que Dovizioso está otra vez para ganar el Mundial, así que hay que tener cuidado con él. Oye, hemos visto los test, como dices, había muchos favoritos, muchos nombres, pero en esta primera carrera del año por lo menos, los de siempre, Dobby y Márquez son los que se han jugado la victoria. Es verdad que en el grupo delantero estaban dos Suzuki, que la Suzuki tienes que hablar porque yo creo que ya están en la LTRA MotoGP, y luego la Yamaha. Valentino Rossi, la verdad que sorprendió ver delante, pero casi fue más sorpresa que Viñales, que parecía el más fuerte en Qatar, no pudiese, por lo menos no pudiese pelear para estar más delante. Yo pienso que Yamaha tienen un problema. Bueno, yo pienso, y Viñales lo dijo en la rueda de prensa, Yamaha tiene una moto que funciona muy bien, pero en los test, en carrera les falta un poco de motor. Y decían el cuerpo a cuerpo, no podía pelear con otros pilotos, no podía adelantar. Entonces Maverick se queja mucho, se ha quejado de esto. Maverick luego en el cuerpo a cuerpo no es un tío como Valentino Rossi. Valentino además me lo decía ayer Cal, decía, yo sabía que podía hacer podium porque no venía Valentino detrás. Estaba Rins, estaba la otra Suzuki con Mir, que chapó por Mir el trabajo que ha hecho el chaval. Pero son pilotos que en el cuerpo a cuerpo Cal es muy agresivo y tal. Sabe que en el cuerpo a cuerpo con Valentino lo puede perder porque es Valentino. Viñales no tiene esa agresividad o esa finura a la hora de adelantar a otro piloto, le cuesta más y la Yamaha no le ayuda en absoluto. Y yo creo que ha hecho una pretemporada tremenda. Creo que Yamaha, no te voy a decir Yamaha en general, pero sobre todo el cómputo de personas que ha puesto Maverick en su entorno funciona a las maravillas. Creo que ha hecho un acierto como poniendo a Esteban, que es uno de los mejores para mí técnicos que hay, sobre todo a la hora de escuchar a los pilotos. Yo he trabajado con Esteban como 5 años en el CEP Repsol cuando estábamos en la GLIS, ganábamos todos los campeonatos, hemos ganado muchos campeonatos juntos en Superbikes, en Supersport. Es un piloto que entiende mucho. Él fue campeón del mundo con Maverick Viñales en 125. Entonces se ha rodeado de esa gente y está muy contento. Ves a Maverick
y está muy contento. Es una pena porque no ha podido hacer la carrera que él quería, pero yo se lo dije, veníamos en el avión y le dije, tranquilo tío, es la primera carrera, quedan muchos grandes premios por delante y hay que trabajar. Sabéis que tenéis un punto flaco en las Yamaha, que es el pasar a otros pilotos, pues tendrán que trabajar en eso. Es que era la moto más lenta de la parrilla, de hecho era... en el grupo se vio, eran casi 10-12 kilómetros más lenta que la Honda y las... Están al nivel de las Aprilias. Están en ahí. Velocidad punta, claro. Velocidad punta. Eso, efectivamente, en un circuito además con una recta como lo de Qatar, es un handicap importantísimo, sobre todo al adelantar. Total, adelantar es muy difícil. No es un circuito, por ejemplo, como Australia, como Jerez, que tienes más puntos para adelantar, frenas y hay curvas de segunda, tercera que te permite batallar un poco más. Son circuitos muy rápidos, con rectas muy rápidas y muy largas, y esto, en cuanto, por mucho que frenes y quieras llegar, en cuanto pones la moto recta, a los chavales se les iban y se ve claramente. O sea que es uno de los puntos flacos de Yamaha, y al igual que ese punto de Yamaha flaco, chapó por las Suzuki. Creo además que Suzuki ha dado con el piloto perfecto, porque creo que Alex Rins es un piloto Suzuki en el sentido que tú ves pilotar a Alex y es un piloto súper fino, es un piloto que no es agresivo. Es muy sibaritas. Old school viéndole pilotar, Sí, y da la sensación, siempre lo digo, da la sensación de que no va rápido. De que no va rápido, total. De que no va rápido, no es agresivo. Yo este invierno he ido a la pista a ver a Cal y le ves en la Suzuki y dices, pues no están tirando, ¿no? Y luego de repente veías el monitor y estaba cuarto, quinto, segundo. Y cuidado, porque además me acuerdo en Qatar fue el vuelta a vuelta, era espectacular el de Alex Rins. O sea, tenía un vuelta a vuelta, todas las vueltas en el mismo tiempo. También lo hizo en Malasia, lo hizo muy bien. Y las Suzuki se han dado un paso adelante. Imagínate un chaval tan joven que viene de Moto 2, que ha llegado ahí también y de repente estaba en el top 5, ¿sabes? Quiere decir que es una moto que funciona perfectamente y que es una moto, entre comillas, sencilla de llevar cuando vienes de una categoría inferior, ¿no? Como es la Moto 2. Una de las cosas que me sorprendió también, que además lo decía a Sergio Romero, porque era un piloto nuestro preferido en el Campeonato de España, en el CER Repsol, era Quartararo. Porque cuando yo estoy en la parrilla con Cal y le veía que un puesto por delante le veía, digo, ¿cómo puede estar este tío allí ya? Este chaval que era uno de los nuestros preferidos de Moto 3, y le veía ahí, digo, joder, qué alegría, ¿no? Ver a Fabio cómo ha llegado hasta MotoGP, y la primera carrera estaba tan nervioso el pobre que se le caló la moto. Asumió que había sido error suyo, ahí estuvo muy correcto, y aún así se fue con la vuelta rápida de carrera en su carrera de rookie, o sea que muy bien también. Muy bien, Quartararo. El Diablo. Antes de meternos en el tema post-carrera, que hay mucho que contar, Jorge Lorenzo, yo creo que tenemos que hablar de Jorge. Él dijo que su domingo sobre todo estuvo muy condicionado por el costalazo, por la caída dura que tuvo el sábado en el FP3. ¿Cómo viste tú a Jorge? Mira, con Jorge tuvimos una charla, mi querido Ángel Nieto y yo, en Australia, cuando se cayó a final de recta, que se dio un palo fuerte, que se hizo un corte aquí, salió, ¿te acuerdas? Salió la visera volando, salió sangrando y tal. Tuvimos una charla Ángel y yo con él, porque justo nos lo encontramos cuando venía y estuvimos hablando. Jorge no le gusta caerse, pero no le gusta, a nadie le gusta caerse, ¿no? Pero Jorge tiene un especial miedo a las caídas. Es un piloto que se ha hecho daño y no le gusta. Hay pilotos, por ejemplo el mío, obviamente tampoco le gustará caerse, se ha hecho mucho más daño a lo mejor, pero este es así, está hecho de cemento, ¿no? El Cal. Entonces es un tío que no le preocupa las caídas. De hecho, Cal, cuando se cae, viene al box, sale con la segunda moto y te hace la vuelta rápida. Son pilotos que están hechos de otra manera, ¿no? Por así decirlo. Jorge tiene miedo a caerse y el otro día lo demostró. Se quejaba de que la moto no giraba, se quejaba de la bajada de temperatura a partir de una hora ya, por eso quería adelantar la carrera. No se encontraba a gusto con la Honda y cuando se cayó lo primero que hizo fue levantarse, irse, quitarse el mono, irse a la clínica a inspeccionarse. Esto yo hacía mucho que no lo veía. O sea, un piloto se cae, yo he visto palos muy gordos, todos hemos visto palos muy gordos, y los pilotos van al box, cogen la otra moto, salen, tiran, y luego ya si eso veo a ver cómo estoy. Esa es más o menos cómo funcionan casi todos los pilotos. Jorge a mí me dejó un poco sorprendido porque se fue directamente a su oficina a quitarse el mono. Obviamente él sabía que tenía algo y no quería arriesgar, él pensaba que tenía una posible fisura en una vértebra y quería reconocerse, ¿no? Pero es muy raro, ¿no? Luego tuvo la segunda caída,
no entendía por qué, me dice, hablé con él, me dijo, Óscar, yo a lo mejor he salido, la moto era más cortita entre ejes, neumático frío, primera vuelta, tenía ganas, se había abierto muy pronto y tal. Yo creo que se le ha atravesado un poco Qatar, porque ya en los test no estuvo fino 100%, aunque luego le salieron los tiempos. Le salió una vuelta, sí. Sí, pero una vuelta, lo que hablábamos antes, al final pones goma blanda, tiras y te sale una vuelta. Pero el lap to lap que llamamos nosotros no ha estado fino, se ha llevado 2 golpes que no contaba con ellos y yo creo que hizo así un poco, dijo, no quiero hacerme otra vez daño, el escafoides está recién operado, no quiero tomar unos riesgos que veo que una carrera que no me va a salir bien, prefiero esperar y esperar a Argentina, que es más mi circuito, que es mi temperatura, que es un tal, y creo, no te lo digo, pero creo que es un poco la conciencia que ha tomado Jorge porque no ha cuadrado. Piensa que además ha perdido una pretemporada, viene de una lesión tonta, pero que le ha mermado bastante. Él no está al 100% todavía, ni mucho menos. Entonces creo que cuando se ha dado 2 palos, él mismo ha dicho, vamos a esperar a Argentina, que ya me siento mejor, más como a mí me gustan las carreras con sol y con temperatura en el asfalto, y creo que ha sido un poco eso, ¿no? Sí, sin duda no fue el debut soñado en Repsol Honda para Jorge Lorenzo. Y bueno, si te parece, vamos a hablar... Espera, una cosa más. Cuéntanos. De debut. De carreras. De Álvaro Bautista, por favor. Ah, qué grande, Bati. Qué grande la Superbike. Que aunque no tenga nada que ver, pero han hecho el debut y digo, joder, hay que hablar del debut de Álvaro Bautista. Sí, te iba a decir, le echamos de menos en el GP, pero joder, que gane todo lo que... Como ganó en Phillip 3 de 3. Todo lo que tenga que ganar en Superbike. Un bestia. Vale, ya. Quería decirlo porque es mi niño pequeño. Chaval. Nos vamos a la poscarrera. A todo lo que pasó después, yo lo resumo muy brevemente. 4 marcas, Honda, Suzuki, KTM y Aprilia presentaron ante el panel de comisarios una reclamación por una pieza que llevaba la Ducati de Dovizioso, pero que llevaban otra vez de Ducati, la de Petrucci y la de Miller, una especie de difusor que llevaba llevaba enganchado en el basculante de la moto. La versión de Ducati es que esa pieza sirve para enfriar el neumático trasero o por lo menos para mantener una temperatura óptima. Las 4 marcas que presentaron la reclamación dicen que es una pieza aerodinámica, que lo que genera es carga aerodinámica, y todo esto después de que hubo una reclamación, se le dio la razón a Ducati, hubo una apelación por parte de las 4 marcas, ahora está en el tribunal de apelación de la FIM en Ginebra, se decidirá, dicen que antes de Argentina, veremos a ver qué pasa, o sea que de momento la victoria de Dovizioso está en el aire, está entre comillas, y yo quiero que pues nos cuentes, Óscar, un poco tu opinión y cómo se vivió un poco toda esta situación desde dentro. Bueno, piensa que ahora mismo en donde estamos, toda la potencia de una MotoGP viene dominada por la electrónica. Ahora mismo la electrónica es la madre del cordero, ¿no? Lo que pasa es que obviamente lo que los pilotos no quieren es que influya mucho la electrónica a la hora de mermar la potencia de un motor, obviamente. ¿Qué es lo que se hace? Se trabaja con la aerodinámica. En MotoGP llevamos, sobre todo hay que decir que ha sido Ducati los que han empezado con el tema de la aerodinámica, y todas las demás fábricas hemos ido detrás, y se trabaja mucho con la aerodinámica porque es la única manera de controlar el efecto suelo, entre comillas, de la rueda delantera y ahora de la rueda trasera. Cuanto más tiempo esté la rueda en el suelo, mejor. Cuando la rueda está en el aire, ¿qué es lo que tienes que hacer? Poner electrónica para que esa rueda baje. Nosotros llevamos unos sensores que calculamos el neumático delantero a cuánto está del asfalto, y cuando ya sabemos que es, entre comillas, peligroso, hacemos que trabaje de una forma el motor para que esa rueda vuelva a bajar. Pues hay varias maneras. De 4 cilindros quitas la potencia a 2, de los 4 cilindros retrasas el encendido. Hay varias maneras para hacer que merme la potencia de alguna manera y esa rueda vaya a su sitio. Para que no merme la potencia y los pilotos no se quejen y tengan esa potencia sin perderla, ¿qué se hace? Se hacen esas cargas aerodinámicas con los alerones que llevamos en la parte delantera de la moto. Nosotros llevamos unos alerones que ya se han puesto muy serios, ya lo hicieron hace 2 años, ahora se han puesto más serios. De hecho, IRTA ha fabricado pues unos paneles muy estrictos donde los alerones no pueden pasar
la medida de los manillares. Como las cajas que hay en los aeropuertos para meter la maleta. Efectivamente, cuando vas en Ryanair, que tienes que meter la maleta. Que no sobrepase, pues es algo así. Se mete la moto y que no sobrepasen los límites del manillar. Y los manillares también tienen que tener unos límites, o si no harías manillares más largos. Entonces, lo que se trata es... Nosotros tenemos que tener la moto siempre, el tren delantero puesto en el suelo. Entonces cuando el piloto sale de la curva a ver el gas, la moto obviamente con tanta potencia lo que hace es levantarse, y esta carga aerodinámica lo que hace es que empuja y hace efecto suelo y tiene la rueda delantera más pegada al suelo. Esto es positivo por un lado, luego tiene sus partes negativas, como todo tiene una parte buena y otra mala. La moto es un poco más inestable, circuitos como Phillip Island que hay mucho viento, hay cambios de dirección, la moto es más difícil de mover. Pero nunca nos habíamos preocupado de la parte trasera de la moto. También es importante tener la rueda trasera en el suelo el más tiempo posible. ¿Cómo se ganaba esto? El paso de curva, utilizar el freno trasero. Esto lo hacía tremendamente bien, que es un poco el que lo trajo a MotoGP, fue Casey Stoner, cuando estuvo con nosotros. Casey estuvo 5 años trabajando con nosotros. Y era un piloto que utilizaba mucho en el paso de curva el freno trasero para tener esa parte trasera sujeta, que hubiese más grip y la moto saliese más rápida, ¿no? Dovizioso también utiliza mucho el freno trasero. Hay muchos pilotos que ya empiezan, de hecho nosotros recomendamos a los pilotos de Moto 3 y de Moto 2 que empiecen a utilizar ese freno trasero en el gatillo también, porque hay muchas curvas que te pilla, curvas sobre todo rápidas, que vas descolgado y no tienes esa posibilidad de tocar el freno, pues llevamos en el dedo para poder tocar ese freno trasero, ¿no? Entonces, ese efecto suelo que ganamos con los alerones en la parte de adelante, también haría falta en la parte trasera, sobre todo cuando llegas a una frenada muy grande, tener la moto más sujeta de atrás, o en el paso de curva, cuando aceleras, también a tener un poco de efecto suelo para que la moto esté más sujeta de atrás. Hay dos opiniones. Unos dicen que ese alerón que lleva Ducati en el basculante es para ese efecto suelo que hace falta en la rueda trasera. Estaría prohibido entonces. Que estaría prohibido totalmente. Y otro, que es lo que ellos dicen, Ducati dice que es un alerón que lo que hace es manejar el aire para enfriar el neumático y tenerlo a una temperatura constante, como tú has dicho. Obviamente ahora todo va al tribunal, se decidirá qué es lo que pasa, pero tiene más pinta de ser un alerón efecto suelo en la rueda trasera, porque si te ves cómo va directamente, hay una dislocación en la cual hay un alerón en el medio que lo que hace es tener el basculante más tiempo pegado al suelo. Puede ser una coincidencia que hayan pensado otros así, pero existe, ¿no? Entonces, bueno, ahí la decisión, lo que decías tú, las 4 fábricas han ido a por ello, nada más terminar el podium hubo movimiento, hubo ahí una estrategia que estuvo todo el mundo callado hasta que pasó, precisamente porque pues, si tú apelas antes, a lo mejor Ducati no lo monta en carrera y tú no puedes eliminar a un piloto, entonces que esperas a que el piloto gane para poderle quitar esos puntos de cara al campeonato, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa y si pasa, pues Dovizioso estará descalificado, tanto Dovi como las otras 2 Ducatis. Y te iba a pedir tu opinión. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Cómo crees que va a proceder ese tribunal de apelación en un caso como este? Porque hay varias teorías. Se habla de que si a partir de esta carrera se prohibirá ese tipo de difusor, pero se mantendrá el resultado, o que directamente descalificarán a los 3 pilotos que montaron. A nosotros nos venía muy bien que lo descalificaran a los 3, pero creo que es algo antideportivo, no antideportivo, ¿no? Pero es una faena, ¿no? Yo pienso que las carreras hay que ganarlas en la pista, y Dovizioso hizo un carrerón, se batió hasta la última curva como hace siempre con Marc, y esa victoria se la tiene más que ganada, pero si esto le ayudó a ganar, es una trampa y hay que descalificarle. Entonces eso es una decisión que tiene que tomar ese tribunal de la FIM y bueno, yo no creo que sea una cosa exagerada, pero sí que yo creo que tienen que decir, no se puede llevar, señores, vamos a dejar esta carrera, y a partir de aquí no se puede, pero si le ha servido para ganar, hay que descalificarle porque es una trampa, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Te iba a decir, digo, va a haber 2, o que ya en cada partido de Argentina no se vea ese elemento, o que si se permite todas las marcas trabajen en algo similar. Claro, al final piensa que lo que te decía antes, que al final cuando no quieres que entre
en acción la electrónica para mermar un motor, tienes que trabajar con la aerodinámica. Y la aerodinámica será bienvenida, porque al final también es marketing, ¿no? Las fábricas necesitan hacer cosas nuevas en las motos para vender motos. También es una cosa, funciona así. Yo me acuerdo cuando mi primer coche fue un Volkswagen Corrado y se levantaba el alerón a 120, para mí es que yo era un mundo, era precioso, ¿no? Y se vendían coches porque había una carga aerodinámica que nosotros ni sabíamos lo que era eso, pero tú tienes que hacer tendencias y tienes que crear marketing para vender motos nuevas, y si al final tú vendes motos exactamente iguales de un año a otro, pues no vendes motos, pero si haces cambios aerodinámicos y al cliente le ofreces algo extra que es bueno para su seguridad y es bueno también para vender motos, pues bienvenido sea, ¿no? Lo que hay que hacer es regularlo. Sí, y lo que hay que decir es que sobre todo desde la llegada de la línea a la fábrica de Borgo Panigale, Ducati ha sido muy innovadora en muchos sentidos en MotoGP, muchas veces bordeando el reglamento o al cosas límite, incluso alegales, no ilegales, alegales, que no estaban reflejadas y que se han tenido que reflejar a partir de entonces, pero en ese sentido sí que Ducati está un poco a la cabeza en cuanto a innovación tecnológica en MotoGP en ese sentido. Bueno, Ducati está muy ligada también sabes que ellos tienen un contrato con Audi, compraron la fábrica y tal, entonces tienen muchos ingenieros que trabajan en la aeronáutica de los coches y los tienen en el departamento de carreras y los asesoran, igual que Honda. Honda está en la Fórmula 1 y pero HRC es está un poco más desvinculado a la Fórmula 1. Sin embargo, creo que Ducati ha hecho un trabajo como innovación tremendo. O sea, las motos, además el otro día salía, me parece que lo hicisteis vosotros, o lo hizo Dorna, que es una moto de los últimos 5 años de Ducati, y ves la evolución de la Ducati de hace 5 años ahora y no tiene nada que ver. Yo me acuerdo las RCVs nuestras del año del pobrecito de Hayden, o a 5 años atrás de Dani Pedrosa, que era un piloto muy pequeñito. Las Hondas eran motos muy pequeñas de carenado, una moto muy ágil, pero eran como una flecha, y ahora ves las Hondas, carenados más anchos, aerodinámica por todos los lados, colines más grandes, ¿sabes? Las motos más picudas a la hora de sacar el calor del motor, de los escapes traseros, los calores de la quilla, del escape. Es una moto que está mucho más estudiada porque es lo que nos toca, ¿no? Trabajar con la aerodinámica. Lo que sí es regularla para que sea igual para todos, y sobre todo que si alguien está al límite de una norma, que haya una comisión que lo frene, ¿no? Yo creo que si esto ya se sabía, la FIM tenía que haberse anticipado a la carrera, porque es una faena que ahora un piloto haya ganado como ha ganado Dobby y le quiten los puntos. Para mí es una faena deportivamente hablando, ¿no? Pues vamos a despedirnos ya, pero quiero que me contestes con un muy breve, sí o no. ¿Crees que Dovizioso le van a quitar la victoria o va a seguir siendo ganador de... No creo que se la quiten. Vale, creo que se la quiten, pero sí creo que van a quitar cualquier tipo de alerón ¿sabes? De cualquier cosa que no esté metida en el reglamento, lo van a quitar, porque han sido 4 fábricas las que han ido ahí, no hemos ido solamente en Honda, han ido las 4 fábricas, así que creo que hay que hacer un deporte limpio, un deporte igual para todos, y hay que ganar con la misma moto, que es como se ganan las carreras, ¿no? Muy bien, perfecto, Carlos. Pues una charla, la verdad es que creo que ha sido extensa para ser la primera, pero bueno, oye... Pues queda para mucho la primera carrera. Sí, teníamos muchas ganas de contar, pero bueno, que van a ser así, que ya lo sabéis que todos los lunes, martes, post-GP, vamos a tener al genial Óscar aquí analizando todo lo que haya pasado en esa carrera. Los martes, cuando salgan carreras de fuera, que tardamos más en venir, serán los martes, y cuando corramos en Europa, pues seguramente serán los lunes. Pero bueno, hay en el canal YouTube mío también, de Óscar Aro, en YouTube, ahí las tenéis todas, las del año pasado. Ponemos, así que nada, así que de momento nos despedimos. Muchas gracias, Óscar, y ha sido un placer. Hasta luego.